Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas y análisis con los personajes que hacen noticia en el país. Ecuador vivió hace varios meses atrás un terremoto de consecuencias lamentables que todavía lo estamos sintiendo. Aproximadamente 3.000 millones de dólares en pérdidas, varias decenas, centenas de muertos, familias ecuatorianas destrozadas, entre otras cifras que sin lugar a dudas nos han llamado la atención y nos han puesto en escena de lo que va a pasar en las provincias de Manabí y Esmeraldas en esta temporada y en los próximos meses en la fase de reconstrucción. Vamos a abordar este tema, el tema central de lo que está viviendo nuestro país a raíz del terremoto y en esta fase de reconstrucción y reactivación económica que están viviendo sobre todo estas provincias. Y para ello hemos invitado a Carlos Bernal. Él es el secretario técnico justamente de estas zonas vitales y claves para nuestro país. Bienvenido a nuestro programa Ecuador no para. Carlos, ¿cómo se siente después de varios meses en que sufrió mucho, sobre todo su provincia, Manabí y Esmeraldas y el Ecuador en general? Muchas gracias, Marco Antonio. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos observan a través de su señal. Efectivamente, han pasado más de 100 días luego de haberse suscitado el sismo del 16 de abril. Fue un sismo de más de 7.8 grados en la escala de Richter. Solamente hacer una analogía, en los últimos días Quito sintió un sismo bajo esta magnitud, y aún así, pues por su baja profundidad tuvo una percepción bastante importante en la ciudadanía. Yo subía las escaleras de este edificio y les decía a las personas que me acompañaban: multipliquemos ese efecto por 100 o por 500. Realmente la devastación del terremoto del 16 de abril fue importante. Como tú bien lo dijiste, lo primero que hicimos fue una evaluación seria. Las EMPLADES de la parte de Ecuador estuvo coordinando una evaluación con organismos internacionales como la CEPAL, como la ONU, para desencadenar o producir un informe que se denominó evaluación de necesidades post-desastre. Efectivamente, la cifra de daños, la cifra básica, digamos una cifra piso, alcanza los 3.350 millones de dólares. Esto en infraestructura pública, tanto pública como privada, ¿no? Que no es una cifra definitiva, de todas maneras. No es una cifra definitiva. Y que va a ser siendo revisada de manera permanente. Ahora, antes de entrar en detalle en algunos puntos claves sobre cómo está actuando el gobierno, sería importante conocer cómo reaccionó el gobierno, el Estado central, a raíz justamente del terremoto. En qué medida, uno nunca está preparado, pero en qué medida respondió a las circunstancias el Estado ecuatoriano. Bien, la respuesta fue inmediata del Estado ecuatoriano, como tú bien lo mencionas, y resalto que el Estado no es solamente gobierno central, sino también la sociedad civil organizada, que fue de mucha ayuda, su solidaridad, su espontaneidad y su entrega de todo corazón sirvió muchísimo en esas horas. El gobierno central se volcó a través de todos sus ministros en las zonas afectadas. El señor presidente destacó a un ministro en cada cantón afectado, de manera que tuvimos un marco de acción de horas. Yo me encontraba en la ciudad de Puerto Viejo, donde soy oriundo, y nos juntamos rápidamente en el ECU 911 y comenzamos a tomar decisiones con César Navas, con Paula Pavón, que ministra de la Política en ese momento estaba en Manabí, y comenzó a sesionar el COE. Mira la ventaja de tener una organización, un sistema organizativo. Cuando comenzamos las coordinaciones con los organismos internacionales, ellos nos decían, miren, esto sin más ni menos lo que se hace en todos los protocolos a nivel mundial, los protocolos internacionales, justamente hacer la reunión de las mesas temáticas, las mesas del Comité de Operaciones de Emergencias para comenzar a actuar. Como te digo, las necesidades fueron evolucionando desde los primeros momentos. Inicialmente las mayores necesidades eran agua y alimentos, es indiscutible. Reponer los servicios fue clave. Lamentamos la pérdida de 671 hermanos manabitas. En Esmeraldas, gracias a Dios, no se dieron pérdidas humanas, pero en Manabí todas estas 671
muertes que, como siempre lo hemos Sufrió dicho, las mayores consecuencias. Sí, realmente. En todo sentido. Manabí, de largo, es la provincia que tiene mayor afectación y básicamente la zona centro-norte, es decir, de Puerto Viejo hacia el norte de la provincia, el límite con Esmeraldas, la zona sur de Esmeraldas, llámese Muisne, toda esta zona del cantón Muisne con sus parroquias, Chamanga, ¿no? Fueron afectadas. Pero sin embargo, decirte que hubieron decisiones muy fuertes que tomar, decisiones muy duras que comenzaron inmediatamente, la provisión de alimentos, como te digo, preocuparnos primero del ser humano, que yo creo que es el deber ser de nuestro principal, siempre ha sido nuestro principal objetivo. Después de que esto ocurrió, de que ya comenzamos a contabilizar los decesos, también cuidar de que más personas no fallezcan por desatención, por falta de alimentos, como te digo, por falta de agua. Quiero que conozcan también de manera general que ante estos eventos a nivel mundial muchas más personas mueren después del terremoto que en el mismo suceso, por el pánico, por la falta o la ingesta de agua insegura, etcétera, por algunos factores. Ahora, en estas circunstancias se ha criticado en algunos sectores la inversión pública que ha realizado el Gobierno Nacional durante 9 años. ¿En qué medida esta inversión pública tan importante y significativa, por ejemplo, en toda esta serie de ECU 911 en diferentes sectores del país, que ha consolidado la información y ha servido como un ente planificador y controlador de varios escenarios en el país? ¿En qué medida esto pudo haber significado que se enfrentó mejor este fenómeno natural? No, evidentemente yo creo que estaríamos hablando de dos escenarios totalmente distintos. El escenario que vivimos con un país que contaba con una infraestructura a nivel nacional versus un país en el que no tuviéramos disponible esta infraestructura, estuviéramos hablando de dos eventos totalmente, diametralmente opuestos. Realmente la infraestructura con la que se disponía en el momento del terremoto, y no solamente los ECU 911, que fueron de gran ayuda, son de gran ayuda para coordinar, conocer, monitorear, dar disposiciones en territorio, sino también unas Fuerzas Armadas que hicieron un papel fundamental desde el principio, también gracias a un equipamiento. Tenían equipamiento nuevo, los helicópteros, tenemos los camiones, una flota, una logística, porque esto demanda una logística que realmente desborda. Sin embargo, te digo, se fue complementando a medida que pasaron los días. También luego se conformó ya el Comité de Reconstrucción, que justamente otra lógica, es un ordenamiento que tiene el mismo Estado, el mismo gobierno, para atender de manera focalizada, de manera más enfocada a las necesidades en el territorio, ¿no? Este decreto lo firma el señor presidente a los 26 días del mes de abril, es decir, 10 días del mes de abril, haber transcurrido, 10 días del 16 de abril, con lo cual, pues, luego de haber sido designado como el secretario técnico, quien le habla, como Manabita, inmediatamente comenzó el trabajo en términos de evaluación de daños ya por territorio, coordinación con todos los compañeros alcaldes, que es muy importante. El señor vicepresidente lidera y preside este comité de reconstrucción por designación asimismo del presidente. Es decir, es el mismo Estado, pero reorganizado de una manera especial para atender las necesidades en territorio. Las oficinas de la Secretaría de la Reconstrucción son en Manabí, son en Puerto Viejo, y recorremos permanentemente todas las zonas afectadas por el terremoto. Es importante también determinar, una vez que se produce este lamentable terremoto aquí en esta zona del país, existen muchísimas necesidades de diferentes sectores y se comenzaron a evidenciar algunos días después ya la falta de agua, de alimentos, etcétera. El presidente de la República enfatizó que lo primero es la atención al ser humano. Habían otras zonas devastadas que todavía no podían ser atendidas de manera inmediata. ¿En qué medida pudieron controlar cierta desesperación de la gente con justa razón que quería ser atendida de manera inmediata y que sus necesidades primarias sean solventadas? Efectivamente, todo pasó por un barrido también de las zonas afectadas por el terremoto, y esto se hizo a través de toda la logística y todo el despliegue que se tenía en territorio. Y a esto me refiero con jefes políticos, las alcaldías con todos sus equipos multidisciplinarios, las prefecturas, para hacer la evaluación de daños y justamente determinar aquellos sectores que no habían sido atendidos o que estaban con una demanda alta, con necesidades. Entonces tuvimos que adoptar decisiones a la altura, a la medida de las circunstancias. Por ejemplo, para aquellas poblaciones en las que no se disponía de agua porque su sistema había sido
afectado gravemente por el terremoto, había colapsado por el terremoto, destacamos o enviamos inmediatamente las plantas de tratamiento portátiles a través de la Secretaría de Agua, que en ese momento pues, yo estaba dejando para asumir el comité también. Enviamos raciones alimenticias, logramos puentes aéreos con los helicópteros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, justamente para abastecimiento. Esto fue muy importante. Yo creo que los datos son interesantes. Los datos reflejan una realidad que se ha suscitado en las zonas afectadas por el terremoto, tanto es así pues, que si miramos las estadísticas del área de salud, por ejemplo, insisto, pues gracias a Dios, y no lo digo con soberbia, lo digo con mucha sencillez, sobre todo, no tuvimos que lamentar muertes por desnutrición, no tuvimos que lamentar muertes por ingesta de agua insegura. Siempre es típico en estos casos que se susciten pandemias, se generalicen problemas de salubridad por las condiciones en las que quedan. No solamente la afectación es del terreno hacia arriba, sino también del suelo hacia abajo, como sabemos decirles. Todos los sistemas de agua potable, alcantarillado, sufrieron graves afectaciones y inmediatamente entramos de la mano con los municipios a darle gran apoyo para solventar esta situación. Vamos un poco a los datos a revisar justamente a raíz del terremoto en la primera fase, para luego entrar en la fase de reconstrucción, en donde hay otros datos importantes que mostrar al país. Bueno, todo el país lo sabe, lamentablemente 671 personas murieron, 113 personas fueron rescatadas con vida, pero quisiera conocer cuántos voluntarios registrados, cuántas personas albergadas, cuántos kits se repartieron en toda esta zona y cuántas personas, en definitiva, fueron atendidas en los primeros días allá en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Es muy importante citar el hecho de haber acometido, haber logrado 113 personas rescatadas con vida. Realmente aquí son historias de supervivencia, siempre ratificar la gratitud que se tiene con todos esos equipos nacionales de altísimo nivel, de bomberos, de Cruz Roja, de algunas instituciones, realmente de rescatistas altamente calificados, asimismo de brigadas internacionales que ayudaron a que cada uno de esos 113 rescates se haga posible. ¿Algún rescate usted, bueno, todos deben tener una historia diferente, pero alguno o algunos le produjo alguna circunstancia que lo recuerda, que lo mantiene vivo? Sí, por supuesto. Hay muchas historias, pero en este momento se me viene a la cabeza de todas ellas un empleado del Hotel El Gato, justamente que lo sacaron luego de algunas horas de estar sepultado entre los escombros. Él, gracias a una llamada que logró efectuar desde su celular, pudo ser rescatado. Por eso nos concentramos también, perdón que regrese un poco, en restablecer los servicios. Esto se hizo de la mano con mucho soporte internacional, con mucha cooperación internacional, y nos iban dando tips también, ¿no? Es decir, otros países que han pasado por estos hechos lamentables ya saben y tienen protocolos establecidos de qué hacer ante estas situaciones. Entonces, la clave fue restablecer los servicios, la energía eléctrica, y con la energía eléctrica las telecomunicaciones que hicieron posibles algunos rescates, como este del Hotel El Gato que estoy comentando. Con eso también la restitución de los servicios de agua potable y saneamiento, y comenzamos ya a montarnos en esta evolución de necesidades. Tanto es así que comenzamos con unas 11.000 personas en los albergues. Entonces, se implementaron albergues por doquier, a lo largo y ancho de las zonas afectadas por el terremoto. ¿En algún momento desbordó la planificación o desbordó un poco la atención, la logística que tuvieron? No, yo creo que un evento como este sin duda alguna te desborda, pero a medida que pasan los días y se va, como siempre decimos, y sobre todo en Manabí, se va tomando el toro por los cuernos, las cosas fueron tomando forma y se implementaron los albergues. En los albergues hay todo un modelo de gestión en donde se trabaja mancomunadamente con Fuerzas Armadas para el tema de seguridad. La gestión de albergues la lleva el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y es un modelo, como te digo, insisto, un modelo de gestión que permite que nuestras personas, nuestros hermanos, estén atendidos con alimentación, higiene, salud pública, asistencia psicológica, y sobre todo montarnos en un círculo virtuoso de aprovechamiento de las políticas públicas. Hay muchas personas, Marco Antonio, que ya han podido salir de estos albergues. Comenzamos, insisto, con más de 11.000 personas. Hoy registramos, porque esto es un dato muy evolutivo, registramos más de 8.600 personas
Si pasamos de 11.000 a 8.600. 3.000 personas han salido sí, en 100 días aproximadamente. Han salido paulatinamente. Ya. Y esto ocurre por algo principalmente, ¿no? Se diseñaron políticas de transición. Estas políticas de transición consisten en otorgar bonos o incentivos, que llamamos incentivos de bienestar social, de manera que no esperamos hasta tener una vivienda definitiva construida, sino que damos una opción, se otorga, el gobierno nacional da una opción a los hermanos que están en albergues para que se acojan en una vivienda o alquilen una vivienda. Ya, entonces, esas 3.000 personas, ¿a dónde han ido mayormente? Han ido a familias acogientes que reciben $150 mensuales como este bono, como este incentivo, precisamente para acoger o para recibir a estas familias que fueron afectadas o damnificadas. La respuesta de las familias acogientes fue importante. Fue muy importante, asimismo, personas que tienen los medios ahora para alquilar un pequeño espacio por lo menos. Y gracias a esto ya podemos también tener historias de personas que han perdido todo, han perdido su vivienda, han estado en los albergues, y ya les vamos a dar algunos datos, han estado en los albergues, han ido al acogerse, han estado en familias acogientes de alquiler y ya tienen su casa. En el proyecto Sí Mi Casa de Manta ya entregamos las primeras 11 viviendas desde el mes de julio a personas con discapacidad. Entonces, todos los beneficiarios de estas políticas se dan cuenta de lo que significa estar o significa pasar por el círculo virtuoso de estas políticas públicas que se han diseñado precisamente para atender a todos aquellos hermanos que han sido fuertemente golpeados por el terremoto del 16 de abril. Vamos a hacer en este momento una pausa y luego regresaremos. Recuerde, estamos conversando con Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción de las zonas de Manaví y Esmeraldas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Enseguida regresaremos y hablaremos sobre todo de este tema tan importante, la reconstrucción. Revisaremos algunos datos importantes para mirar cómo se está desarrollando la situación en el país. Enseguida regresamos, esto es Ecuador No Para. Ya volvemos con Ecuador No Para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador No Para. Como dijo hace poco nuestro invitado, después de 10 días del terremoto, el presidente de la República lo que hizo es constituir un ente que esté al frente de esta etapa de reconstrucción y creó el Comité de Reconstrucción, la Secretaría Técnica que está dirigiendo Carlos Bernal. Esta Secretaría Técnica, ¿qué pasos fundamentales ha dado? ¿Cuáles han sido sus objetivos principales? Y después de 100 días, ¿cómo está realizando este trabajo? Primero hablarte en el contexto del Comité de Reconstrucción, que tiene 3 ejes de trabajo.
identifica muy claramente 3 ámbitos de acción. El primero, el eje de emergencia, un poco lo que hemos comentado hasta ahora, el tratamiento y la atención primaria, la primera respuesta a nuestros hermanos que se encuentran en los albergues, alimentación, bonos de acogida, de alquiler, es decir, preocuparnos en esta fase de emergencia por el bienestar de nuestros hermanos que han sido muy afectados tanto en Esmeraldas, en Manabí, en otras zonas puntuales del país también. Asimismo, el segundo eje de reconstrucción, en la que cada ministerio, rector o ejecutor hace su parte, y ya vamos a explicar la interacción que tiene con la Secretaría Técnica. Y el tercer eje, que es de reactivación económica y productiva, que justamente tiene un desafío inmenso. No se trata solamente de reconstruir, sino también reinsertar a estas personas al aparato productivo, a trabajar, a volver a ser productivas, sino también generar fuentes de empleo. Como sabemos, pues ya las situaciones o la situación económica en el país y especialmente en estas zonas venía siendo un poco compleja. Y la Secretaría lo que hace es coordinar entre todos los entes, sistematizar el trabajo. De hecho, el decreto de creación es muy claro en este asunto, tiene tres roles fundamentales. Planificar, hacer una planificación estratégica conjuntamente con los ministerios. Como sabemos, las necesidades después del 16 de abril variaron, había una ventaja, teníamos muchos proyectos planificados en las EMPLADES, tenía ya una microplanificación diseñada con necesidades identificadas en cada territorio, variaron mucho, entonces hubo que hacer, o estamos montados en un proceso de planificación estratégica también, reparando infraestructura que se ha dañado y básicamente encadenando estos proyectos para que tengan un orden lógico. Asimismo, después de planificar, hacer el seguimiento de todo de toda la sistematización de proyectos. Entonces, le llamamos sistematización de proyectos justamente a conocer todas las necesidades que tienen los municipios, las juntas parroquiales, el gobierno provincial, y ponemos en orden las ideas, demandamos o todas estas demandas que se tienen porque son necesidades ciertas. Claro. Se hace un trabajo coordinado y luego se priorizan estos proyectos. El resultado para final que no exista duplicidad. Correcto. Entonces, tú lo has dicho muy bien. ¿Qué evitamos con esto? Duplicidad de esfuerzos, duplicidad de tiempo. Ganamos mucho en eficiencia, en eficacia. Y sobre todo lo más importante, en términos más sencillos y relevantes, inclusive significa estar al lado de las personas conociendo sus necesidades. Nada sacaríamos estando lejos de las personas, desconociendo las realidades, las necesidades. Entonces somos un canal, realmente lo que es la Secretaría es un canal de coordinación y contacto permanente entre todos los ministerios que conforman el gabinete, y de esta forma ya hemos tenido los primeros resultados. En el eje de la reconstrucción nos planteamos hitos, digo nos planteamos porque nos sentimos parte de todos, hemos conformado un equipo, he aprendido a valorar muchísimo a los equipos que se han integrado aquí. El Ministerio de Educación, por ejemplo, planteó el hito antes de los 100 días, si no me equivoco cerca de los 80 días, de tener a todos los niños que fueron afectados por el terremoto ya en las aulas de clases. Entonces esto fue... ¿Y eso ha sucedido? Ha sucedido. Esto fue un desafío, realmente la vara se la puso bastante alta. Sin embargo, 55.000 niños, escúchese bien, fueron afectados por el terremoto. Y a través de la construcción de 26 escuelas provisionales, se logró que estos 56.000 niños, estos 55.000 niños vuelvan a sus actividades educativas, con lo cual esto también forma parte de lo que denominamos un círculo virtuoso, porque de lo contrario, el hijo que no va a clases, su padre no puede ir a trabajar y se vuelve pues desencadena una serie de eventos no deseados, por decirlo así. Entonces, con educación, los padres pueden buscar trabajo y estamos montándonos nuevamente en este círculo virtuoso. Poco a poco volver a la realidad. Ahora, hay 3 fases que usted lo ha mencionado en este momento. La fase de emergencia, que entiendo ya se cumplió mayormente, sin embargo todavía existe demolición de escombros, todavía existen edificaciones que están inhabilitadas, pero que se mantiene la estructura del daño, sobre todo en el centro de Puerto Viejo. ¿Cuándo se va a demoler toda esa zona? Porque es importante conocer esto para que la gente sepa que esta primera fase, que en alguna medida ha sido superada, tiene que ser reemplazada inmediatamente por la reconstrucción que se la está trabajando y luego por la reactivación económica, es decir, todo me parece que está caminando al mismo tiempo. Exactamente. Al referirme en 3 ejes, quiero aclarar de que no significa de que esperamos a tener todo demolido para comenzar las tareas de reconstrucción. De hecho, se han comenzado las tareas de manera simultánea. Quiero decirles también que después del terremoto del 16 de abril han ocurrido
más de 2.200 réplicas, de las cuales más de 40 son superiores a los 5 grados. Estamos hablando de réplicas de altísima magnitud, de alto impacto también en las infraestructuras, lo cual nos ha conllevado o ha ocasionado que se tenga que hacer nuevamente evaluaciones y en muchas de las zonas regresar a foja cero. Esa es la realidad. Sin embargo, por ejemplo, en las zonas ceros de Puerto Viejo y en Manta, en mismo Pedernales, muchas infraestructuras que quedaron categorizadas como seguras después del terremoto de 7.8, con las réplicas del 18 de mayo, que fueron superiores a 6 grados, ya tuvieron que demolerse. Entonces, esto es muy importante, la ciudadanía lo conoce perfectamente, sin embargo, esto no nos detiene. Esto, como le hemos dicho, pues nos obliga a seguir trabajando más fuerte todavía. Son 2.200 réplicas, no es poca cosa, de un evento que ha sido pues realmente escrito un antes y un después en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, la fecha inicial para esto, Marco Antonio, fue mediados de septiembre, cuando en los primeros días hicimos una cuantificación de los volúmenes. Creo que vamos a replantear la fecha, esperamos no irnos más allá de diciembre de este año. Sin embargo, es una remoción importante de escombros, no solamente por remover... Es decir, a finales de diciembre se terminaría toda la remoción de escombros. Es nuestra expectativa y estamos trabajando. ¿Por qué hubo este desfase? Precisamente por estas 2.200 réplicas que han ocurrido, afectan a las estructuras, y un edificio que fue evaluado y como te digo, tuvo alguna categoría o fue determinado que su estado estaba seguro, luego de una réplica importante pudo haber cambiado de estado. Entonces la responsabilidad técnica que tenemos sobre los hombros es inmensa, es enorme, sobre todo por la seguridad de las personas que están habitando. Estamos hablando de vidas de seres humanos. Y con esto, pues, un trabajo titánico que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, justamente que ha tenido a cargo la valoración de estas infraestructuras de la mano con los municipios, que como sabemos son los competentes en campo para dar las autorizaciones, por ser así lo determina el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, para las órdenes de demolición. Entonces es muy importante porque no solamente es el hecho de demoler, se trata de un trabajo que se hace de manera técnica. Quiero que sepan de que tenemos ya registradas más de 5.500 demoliciones y tenemos la fortuna de manifestar o de comunicar que no hemos tenido que lamentar ni un solo accidente, ni una sola víctima mortal en este proceso de 5.500 edificaciones demolidas. Estimamos que ¿Cuántas edificaciones se van a demoler en total? Creemos que deben estar rondeando las 8.000 edificaciones. Estamos hablando que superamos ya... Se ha hecho más de la mitad. Sí, más de la mitad. Sin embargo, pues 5.000 era nuestro horizonte inicial, después del primer evento importante. Ahora estamos hablando que ha aumentado este umbral, pero sin embargo... ha sido significativo. Es significativo, por supuesto que sí. Ha sido significativo. Yo quería ponerles el mismo ejemplo. Yo quisiera que todos los televidentes, sobre todo en este caso que nos observan desde la capital de la República, este mismo edificio. Yo subía por las escaleras y me decían que la razón era que después del sismo el ascensor había quedado inhabilitado. Y así sucede. Probablemente ustedes logren arreglarlo y luego de otro evento tengan que volver a chequear el ascensor, que son las estructuras que generalmente se chequean después de un evento de estos. Así que el asunto es apremiante, pero se está trabajando con una gran intensidad en territorio justamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí estamos hablando finalmente, o sea, nuestro fin último no son las demoliciones, nuestro fin último no son las casas, por último, es mejorar la calidad de vida de todos esos hogares que están muy golpeados, primero por una pérdida posiblemente de un familiar, es decir, esa pérdida es irreparable, no tenemos compensación material para atender a esa familia, pero lo que sí podemos hacer es tener un acercamiento, conversar, estar al lado de esa familia, hacer canales válidos para todo ese aporte de la sociedad civil. Como te digo, la parte privada ha hecho importantes contribuciones también en términos de acompañamiento y importante también todas las contribuciones que se han hecho a través de la ley. Claro, esta ley de solidaridad que ha recaudado los fondos mediante los cuales se están invirtiendo estos importantes proyectos. Este tipo de apoyo que recibió la zona, que inicialmente muchísimas empresas públicas, privadas, sobre todo privadas, comenzaron a entregar diferentes tipos de ayuda y de apoyo a las zonas afectadas. Este tipo de contribuciones sin duda han disminuido, pero han desaparecido, siguen todavía. ¿Cómo está la situación de las contribuciones privadas y también del apoyo internacional que superó muchísimo las expectativas en un inicio? Yo siempre aclaro, ¿no? Hay dos tipos de contribución o dos tipos de ayuda.
La primera, la que siempre trata de coordinar, y es la que es más eficiente realmente porque te permite tener un registro de inventario, te permite hacer una planificación y una actuación más efectiva en territorio. Y priorizar el tipo de ayuda. Y priorizar. Y también destaco que es normal, yo creo que es normal, así lo han dicho, así lo ha dicho esta experiencia, así lo hemos ya registrado. Es normal que en todos estos eventos hay una curva, hay un pico, que yo creo que ya lo estamos pasando, ya lo pasamos incluso antes de los 100 días, un pico de estas ayudas, como te digo, reitero, muy importantes de la cooperación internacional, que justamente fueron para atender esa primera necesidad de víveres, de agua. Y ahora seguimos trabajando de la mano también con el sector privado, que mantiene de manera dosificada esta contribución, estas ayudas. Quiero que sepan en todo caso que todas estas ayudas están registradas en la página de la Cancillería. La Cancillería del Ecuador ha registrado y tiene pues en su portal web, en su sitio web, todas estas ayudas internacionales y nacionales que se han recibido, desde colchones, víveres, vituallas, etcétera, toda la clase de ayudas que ha permitido pues justamente transparentar todos estos insumos recibidos. ¿Y todavía se requiere de ayuda? Sí, ¿Qué tipo de ayuda? Siempre se va a requerir, pero sin embargo la ayuda ya es más especializada. Por ejemplo, hoy las ayudas son más focalizadas a asuntos de higiene, por ejemplo, de las personas que están en los albergues. Lo hemos dicho con sano fervor, si se quiere. No estamos dependiendo de las ayudas privadas. Lo que hemos hecho es destinar un presupuesto para que las necesidades básicas, las primarias, estén cubiertas, y de ahí lo que venga como ayuda, pues siempre será bienvenido también para estas actividades. Hablemos de algunos datos. Habíamos manifestado el tema de los albergues. Se consolidaron 26 albergues oficiales en Esmeraldas y Manabí. ¿Se mantienen los 26? El número de personas, usted ya lo mencionó de alguna manera, si podemos actualizar ese dato. Efectivamente, hoy están consolidados 26 albergues. De hecho, el dato actual son 25 albergues porque ya logramos cerrar un albergue en el Cantón Bolívar, en la ciudad de Calceta. Empezamos con más de 30 albergues, eso también es otro dato importante. En la medida de que las personas van saliendo y este número que se va reduciendo, el que te mencionaba de 3.000 personas aproximadamente que ya han ido saliendo de los albergues, podemos ir cerrándolos porque creemos que aún con la mejor atención que puedan tener, consideramos que el peor de los mundos, entre comillas, es estar en un albergue. La idea es ir mejorando la calidad de vida de estas personas. 25 albergues es el número que tenemos hoy. Este albergue de Calceta hace pocos días lo hemos cerrado. A los 26 días efectivamente el dato era 26 albergues consolidados en las zonas afectadas por el terremoto. 25 albergues que tienen ¿a cuántas personas? A 8.600 personas aproximadamente. En estos momentos. Así es. El registro único de damnificados, que ha sido un elemento fundamental para conocer la realidad de las personas afectadas, ¿a cuánto ascendió? Porque hubo un término en donde podían las personas acceder a esta posibilidad. Sí, primero definir el alcance del concepto de damnificados. Damnificado es todo aquel que fue afectado parcial o totalmente por el terremoto del 16 de abril o sus consecuentes réplicas, que perdió sus medios de vida, perdió un familiar. Y con esto quiero poner dos casos, dos ejemplos bastante didácticos. Muchas personas confundieron el registro único de damnificados con un registro de beneficiarios de vivienda, por ejemplo. No es lo mismo. Cuestión diferente. El universo, digamos, o el conjunto de beneficiarios de vivienda está dentro del gran universo de damnificados. Estamos hablando de 60.000 personas que están registradas en el RUD, en el Registro Único de Damnificados, con los cuales principalmente se construyen políticas públicas. Por ejemplo, se flexibilizan las tasas de interés de la banca pública y privada, se dieron plazos de mora o de gracia, y eso se diseña a través de este Registro Único de Damnificados, muy importante. También se diseñan las estrategias para vivienda, también se diseñan las estrategias para alimentación, también se diseñan las estrategias para reinserción laboral de las zonas afectadas. Es decir, el RUD yo lo llamo la base madre de datos, una base de datos madre dentro del cual se desprenden muchos análisis importantes. Estas estadísticas son interesantes y muy importantes, son vitales, diría yo, para tomar decisiones en la política pública. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, liderado por nuestra compañera Gabriela Rosero, coordina pues, bajo su ministerio al MIDUBI, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Salud Pública, y de esta forma puede ir nutriendo esa gran base de datos de mucha información que nos ayuda a tomar decisiones paso a paso. A la final, ¿cuántas personas se inscribieron en el RUD? 60.000, como le digo, 60.000 familias. Familias. Sí. Correcto.
Ahora, ¿cuántos bonos de acogida y alimentación se entregaron hasta el momento, se han entregado hasta el momento? Solamente en acogida se han entregado más de 10.330 bonos. Como les decía, pues esto consiste en el beneficio que tiene una persona. El Estado reconoce a un hogar acogiente $150 para que reciba a una familia damnificada. Se han entregado 11.520 bonos de alimentación. Hasta hace poco la política pública estaba diseñada para que todas las personas que estaban, o que solo las personas que estuvieran con el beneficio de familia acogiente o de alquiler, también reciban el bono de alimentación. Ahora estamos ya desprendiendo lo uno y lo otro. Significa que las personas que están en familia acogiente son beneficiarias del bono de alimentación, pero también las personas que han sido de alguna manera damnificadas o golpeadas, no precisamente que sean receptoras del bono, también puedan acceder al beneficio del bono de alimentación. Es decir, independiente de se lo ha independizado, así es. Los bonos de vivienda, ¿cuántos se entregaron o cuántos se han entregado hasta el momento? Se han entregado cerca de 19.950 bonos. Hablemos de 20.000 bonos, porque este dato es muy evolutivo también, y se divide justamente en 3 categorías. Los bonos de reparación, los bonos de construcción en terreno propio y los bonos de construcción de vivienda en terreno urbanizado. Desgloso un poco esta cifra. Los bonos de reparación superan los 8.220. Eso significa acceder a un beneficio de hasta $4.000 cuando la vivienda ha sido no estructuralmente afectada. Cuando es susceptible a arreglar una pared, arreglar una escalera, cuando es factible hacer estas reparaciones menores, accediendo a este beneficio de $4.000. Asimismo, el incentivo de reconstrucción en terreno propio. Aquí hay una condición básica que cumplir. Obviamente el terreno debe estar en una zona segura, no debe ser en una zona de riesgo y debe ser un terreno con servicios. En esta verificación muy sencilla que se hace, muy simple, el beneficiario accede a un incentivo de hasta $10.000 para la reconstrucción de su vivienda en terreno propio. Asimismo, existe el incentivo para construcción en terreno urbanizado por el Estado. Para todas aquellas personas que viven en zona de riesgo o no tienen un terreno con servicios, se las reubica, se les otorga una vivienda en estos reasentamientos llamados urbanizaciones urbanizadas por el Estado, y de esta forma pues toda esta gama de personas afectadas pueden acceder a un beneficio. No sin más, decirles también que hay un incentivo diseñado especialmente para aquellas personas que tienen capacidad de crédito hasta $70.000, que tienen opción a acceder a una vivienda en el mercado a través de una fuente de financiamiento, tengan sus ahorros, qué sé yo, pueden acceder a un incentivo de hasta $9.000. Asimismo, son un incentivo del que solamente, en cualquiera de los casos, se paga solamente el 10% de contraparte de la persona. Esto significa que después de un año y a 36 meses, recién se comienzan a pagar estas cuotas. Esto, si lo dividen, sale algo similar a $25 mensuales, que es un valor bastante módico, bastante factible de cancelar. Entonces, existen, Marco Antonio, todas estas políticas diseñadas justamente para atender a estos sectores de vivienda que reconocemos es un sector primordial, más allá de los 5 ejes que se han priorizado en el Comité de Reconstrucción. Sabemos que salud, educación, vivienda, agua y saneamiento y vías y medios de transporte son los 5 ejes que se han priorizado. Es decir, estamos trabajando en todos esos ejes, pero para nosotros vivienda es un sector fundamental. Vamos a hacer una pausa, la última en este momento, y luego regresaremos justamente con el tema de la reactivación económica, que es algo tan importante, que es fundamental para que esas zonas vuelvan a ser tan dinámicas como fueron antes del terremoto. Enseguida volvemos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación no están realizando bien su trabajo. Como ecuatoriano, digo la verdad que no, porque en la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos, como lo dije antes, para que realmente difundan algo bueno.
para los niños. Eso tenía que los medios de comunicación brindar más programas educativos en la televisión, que realmente infunda paz, amor, conciencia, hermano. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. A propósito, esta entrevista también está siendo transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de la agencia Andes, Facebook Live. Justamente tenemos en este momento algunas inquietudes de la ciudadanía respecto a la entrevista, a este diálogo que tenemos con Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Una pregunta, Carlos, me gustaría saber si actualmente se requiere personal profesional para la reconstrucción de las zonas afectadas, como arquitectos, ingenieros, es decir, personal calificado. Sí, precisamente, y muchas gracias al amigo que nos hace la consulta. Evidentemente hay una alta demanda de profesionales, tanto de mano de obra calificada como mano de obra no calificada también, en el eje de reconstrucción. Solamente en proyectos de vivienda, de reasentamiento de vivienda, son 16 proyectos de reasentamiento de vivienda. Hasta el momento se han priorizado 605 millones de dólares en la reconstrucción y eso tiene una altísima demanda de profesionales. ¿Cómo lo hacemos o cuál es la mejor forma de lograrlo? A través de la red socioempleo hemos tratado de potenciar muchísimo esta red. Como sabemos, ya era una ventaja que se venía en temas de administración pública y estamos calificando, estamos también, yo creo que los profesionales a través de su mérito y de sus competencias están siendo ya contratados para trabajar en los proyectos de reconstrucción. Ya hay algunos casos de aquellas personas que han postulado a la red socioempleo y están vinculadas con un trabajo también en la reconstrucción. Es decir, esa es la vía directa para poder ser contratado, los profesionales que quieran ir a la zona afectada. Totalmente, así es. Yo los invito a formar parte de la red socioempleo, obviamente seguir todos los pasos que están ahí estipulados, cargar su perfil profesional y a través de eso, según la demanda que exista. Y quiero decirles también de que ha sido priorizada la contratación de mano de obra en términos de también calificada y no calificada en los albergues. Hemos dicho que la primera atención tiene que ser a las personas que lo perdieron todo después del 16 de abril. Respecto a la reactivación económica en cuanto a negocios, a empresas que han sido reactivadas por créditos de Ban Ecuador, de CFN, etcétera, ¿cuál será el universo que ustedes han atendido y han apoyado directamente? Bien, se han alcanzado más de 3.357 operaciones. Esto es importante, yo creo que una a una es una historia de reactivación, es una historia de lucha también de aquellos empresarios que se quedaron en Manabí, que siguen creyendo en Manabí, Esmeraldas y en las zonas afectadas por el terremoto en general. Solo Ban Ecuador ha otorgado 30.5 millones de dólares y CFN, que es ya una banca que tiene préstamos de mayores a 50.000 dólares, el primer tramo de 0 a 50.000 dólares es atendido por Ban Ecuador y de 50.000 dólares hacia arriba a través de la Corporación Financiera Nacional, ha colocado cerca de 39.1 millones de dólares. Sumamos esto, pues ya superamos los 60 millones de dólares en créditos para reactivación productiva y esto pasa también por... ¿A qué sectores están siendo atendidos? Realmente voy a clasificarlos ahora por sectores, pero estamos hablando aquí de grandes, medianas y pequeñas empresas. Te iba a decir, Marco Antonio, que esto pasa por entender también la dinámica económica de cada zona afectada. Por ejemplo, en la zona norte de Manabí sabemos y conocemos que el principal factor dinamizador de la economía es la actividad camaronera. Entonces, CFN ha actuado con una estrategia y sigue actuando, sigue resolviendo problemas día a día. No estoy diciendo que todos los problemas hayan sido resueltos desde el primer minuto, pero sigue actuando día a día para resolver los temas de los camaroneros, de los pequeños comerciantes. Ban Ecuador ha flexibilizado sus líneas de crédito, aún falta mucho trabajo por hacer,
pero ha flexibilizado su línea de crédito y sobre todo las condiciones para acceder a los préstamos. Hasta $20.000 no se exige una garantía real. Es decir, esto ha ayudado mucho a que algunos negocios que se vieron afectados u otros que tienen que ser potenciados, porque se entiende que el tema de reactivación productiva es un asunto global, es un asunto de dinámica comercial de la provincia que se interrelaciona también con otras provincias del Ecuador, y este apoyo han tenido. En la reactivación productiva también quiero decirles que antes de aprobada incluso la Ley de Solidaridad ya estaban rigiendo algunos beneficios, incentivos tributarios, incentivos para nuevas empresas, para nuevas inversiones que se realicen desde el punto de vista de tributario en las zonas afectadas por el terremoto. Entonces esto es muy importante destacarlo porque ya se comienza a palpar los resultados de estos incentivos al sector productivo. Y respecto a la generación de empleo en la zona, empleo a las plazas de trabajo, obviamente para la reconstrucción, remoción de escombros, saneamiento, vivienda, vialidad, etcétera. ¿Cuántas plazas de trabajo se están ocupando en estos momentos? Bien, reconocemos y destacamos de que más de 10.000 empleos directos han sido generados ya por el eje de reconstrucción y reactivación productiva, y esto significa más de 30.000 empleos indirectos. Es decir, ya existe una gran dinámica en el aparato productivo. Yo creo que de aquí hasta final de año alcanzaremos un pico. Esto de aquí es una curva que sigue su ascenso, porque a medida que vamos incorporando nuevos proyectos, a medida que se van otorgando nuevos créditos y los locales y las zonas comerciales se van reactivando, los empleos se vuelven también o se generan a un ritmo más rápido. Un usuario de la red social Facebook de la agencia Andes pregunta ¿en qué porcentaje se encuentra el estado de reconstrucción en la zona de Manabí y Esmeraldas? Bien, esta es una muy buena pregunta. Como te decía, si hablamos de la reconstrucción, solo del eje de reconstrucción, estamos ahora alcanzando un 30% de una reconstrucción que lleva consigo la planificación también de las nuevas ciudades. Esto es muy importante. Estamos planificando las zonas afectadas, por ejemplo, la zona 0 de Manta, la zona de Puerto Viejo, Pedernales, van de la mano de una planificación, es decir, no es solamente hacer por hacer. La misma demolición y remoción de escombros cuenta como un gran avance. Las primeras viviendas que se hacen son una muestra del avance también. Los sistemas de agua que se repararon, las escuelas suman a este avance también. Existe una ponderación para llegar a este porcentaje que te manifiesto, pero sin embargo, y como lo ha dicho el presidente después de múltiples análisis, nuestra expectativa es lo que esté programado, llevarlo a un 60% de avance hasta el final de nuestro periodo de gobierno. Esto es muy importante y muy potente también decirlo, porque vuelvo al análisis que te comentaba desde un principio. Tenemos que dejar reparada, o al menos en vías de reparación, aquí los plazos también algunos son a largo aliento, en vías de reparación toda la infraestructura de competencia de gobierno central que fue afectada. Entonces, si lo queremos poner ahí en un porcentaje, yo creo que ahí está la cifra, y sobre todo decirle a la ciudadanía que este proceso de reconstrucción es a largo aliento. Es decir, aquí hay muchas actividades que se pueden lograr en corto plazo, pero sobre todo la mayoría de actividades se logran en 4 o 5 años. Claro, ha habido experiencias en otros países que han tardado mucho más, sí, incluso de 4 o 5 años. Ahora la expectativa es, si se quiere lograr un 60% de aquí a 8 meses aproximadamente, claro, el 100%, bueno, dependerá mucho del próximo gobierno, etcétera, pero el cálculo del 100% más o menos en cuánto tiempo se tendrá recuperada toda la zona. A eso me refiero. Yo creo que eso ya depende de más factores, más externalidades también, pero entendemos y debemos entender que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas va a tomar entre 4 y 5 años. Solamente manteniendo la planificación, aquí es muy importante, aquí no se habla de una política de gobierno, sino una política de Estado que nos ayudará a construir las zonas afectadas por el terremoto, que nos ayudará a mejorar la calidad de vida de todos aquellos hermanos ecuatorianos que fueron afectados. Solo así, manteniendo una planificación de esas cosas que ya se estudian ahora. Quiero decirte, Marco Antonio, que no podemos cometer los mismos errores históricos. Estamos hablando de que esta reconstrucción tiene un rol histórico en la vida del Ecuador. Estamos hablando de que tenemos un desafío, un reto de corregir de aquí hacia el futuro un problema que hemos venido arrastrando los últimos 50 o 60 años en la falta de construcción, en la falta de control en la construcción de las infraestructuras. Tiene mucho que ver los gobiernos autónomos descentralizados. Por supuesto. Además del gobierno central, todos. Por supuesto, existe una norma ecuatoriana de construcción que tenemos que aplicarla, tenemos que normarla, regularla y sobre todo velar
por su correcta aplicación en territorio. Es decir, norma avanzada, pero que no se cumple en realidad. Por supuesto, la informalidad del sector constructivo en el Ecuador ha sido muy fuerte, tenemos que decirlo y reconocerlo. Aquí hay una gran responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios básicamente, para restringir las construcciones que adolezcan de una falta de control técnico, de una falta de dirección técnico, que adolezcan de malos materiales para la construcción, son las principales causas. Entonces, el trabajo que se ha hecho es significativo, es enorme. El MIDUBI ha hecho una microzonificación de la zona, es decir, hoy se conoce con más precisión, a una mejor escala, qué zonas son seguras y qué zonas no son seguras después del sismo para la construcción de nuevas viviendas. Esto es todo un proceso. Claro. Ahora, en cuanto al futuro de la zona cero, tanto de Manta como de Portoviejo, y especialmente de Portoviejo, porque esa zona sin duda representaba el corazón económico y financiero de la ciudad y de la provincia. Recordemos, Portoviejo es la capital de la provincia de Manabí. En esas circunstancias, ¿qué va a representar en adelante la zona cero, tanto de Manta como de Portoviejo? ¿Cómo se está planificando y hacia dónde se quiere llegar? Bien, hemos dicho que este evento es también una oportunidad para organizar las ciudades. A nadie le queda la más mínima duda que en las zonas comerciales, yo creo que es coincidente, las zonas comerciales de Portoviejo y Manta, para hablar de estas dos locaciones, fueron las más afectadas. Entonces, obviamente, la actividad comercial se afectó de manera directamente proporcional. Es una oportunidad, ¿y por qué digo que es una oportunidad? Lo vemos con mucho optimismo para reorganizar las ciudades. Yo conversaba en una reunión de trabajo con el alcalde de Portoviejo y él, dentro de la planificación, que está trabajándose también con la planificación del MIDUBI, ya plantea nuevas centralidades para la ciudad. Especializar las centralidades de las ciudades en un centro de servicios médicos, un centro de servicios comerciales. No todo concentrar en por supuesto, en un espacio reducido. Así es, potenciar la ciudad, dotarla de mejores y mayores espacios públicos, espacios verdes, áreas verdes, mejorar estos indicadores de metros de áreas verdes por ciudadano. Yo creo que yo, como portovejense, te puedo dar fe. Tú caminabas por determinadas calles de Portoviejo, lo mismo pasaba en Manta, y sentías que muchos edificios se te venían encima. Entonces, sin duda alguna, es oportunidad para redibujar las ciudades, replantearlas y, sobre todo, ordenarlas. Esto es un llamado también al orden que, como reitero, va a contribuir a que no cometamos de aquí al futuro los mismos errores que nos han llevado a estas consecuencias lamentables. A propósito, en un diálogo que tuvimos con el ministro de Educación, decía que probablemente Manabí, sobre todo Manabí, y el sur de Esmeraldas, se van a convertir en un referente de infraestructura educativa en el país, de una infraestructura educativa de avanzada, planificada y que servirá para muchos años. Nuevamente voy al criterio de la oportunidad. Después de lamentar las pérdidas en el sector educativo, el Ministerio de Educación, con un criterio acertado, planteó una reorganización de la oferta educativa. Como todos sabemos, no es desconocido, el gobierno venía haciendo un gran esfuerzo por la construcción de las unidades educativas del milenio, son escuelas de lujo. Sin embargo, todavía existían en ciertas zonas rurales, especialmente escuelas unidocentes, escuelas que tenían sus limitaciones. Entonces, cuando ya se afectaron por el terremoto, vino la oportunidad de reorganizar la oferta educativa. Entonces, lo que hizo en síntesis el Ministerio de Educación fue agrupar a los alumnos, potenciar las capacidades de estas escuelas, dotándolos de mejores equipos, mejor número de profesores, y ahora están en una reorganización de la oferta educativa. Nuestro mensaje es claro aquí, Marco Antonio, más allá de la pérdida, y que eso nunca lo vamos a superar, la pérdida de nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros coterráneos, en lo material hemos dicho que vamos a quedar mejor del 16 de abril. Es una oportunidad que no vamos a desaprovechar para en infraestructura quedar mejor del 16 de abril. Tenemos otra inquietud ya en esta parte final del programa. Dice un usuario, ¿aún existen voluntarios en las zonas afectadas y cómo hacer para continuar colaborando si hay gente que todavía quiere llegar como voluntario a esa zona? A propósito, cerca de 54.000 voluntarios se han registrado. Esto no quiero decir que todos han estado trabajando al mismo tiempo, pero ya los registros datan de más de 54.000 voluntarios. A todos ellos una gratitud de todo corazón. Por todo sitio donde camino me encuentro un grupo de voluntarios nacionales e internacionales. La vía para hacerlo es a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social o a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tienen pues dispositivos o tienen áreas específicas. Pero todavía hay esa posibilidad. Por supuesto que hay, y siempre es bienvenida
porque a medida que vamos avanzando en este proceso, las necesidades evolucionan y los voluntarios aportan mucho desde su conocimiento también. A propósito, como pregunta final, ¿existe veeduría ciudadana para los recursos de la reconstrucción? A propósito de lo que fue también una serie de críticas en torno a utilización de los recursos que sirvieron para otros fines, según esas críticas provenientes sobre todo de la oposición al gobierno. Efectivamente, siempre hemos dicho que las críticas constructivas siempre van a aportar, pero también muchas críticas, Marco Antonio, que siempre han tratado de distraer. Yo siempre les he dicho a todas las personas y sobre todo quienes estamos metidos de cabeza en este problema, tratando de buscar soluciones a esta situación, que nuestro enfoque debe ser o debe estar concentrado, nuestra concentración debe estar al 100% en nuestro rol. Sin embargo, para tranquilidad de todas las personas, en la misma ley de solidaridad se prevé un tiempo para hacer conocer a la Asamblea Nacional un informe acerca, por supuesto, trimestral, acerca de la utilización cada 3 meses de los recursos. Entonces estamos próximos a cumplir esos 3 meses. La próxima semana haremos llegar este informe a la Asamblea Nacional. Como sabemos, son datos muy evolutivos. Al respecto, y simplemente para mencionar, cuando hubo todo esta alarma por la utilización de los recursos, el señor presidente lo explicó muy bien. La misma ley genera recursos, pero no los genera de la noche a la mañana. O sea, es decir, se estima que la ley pueda generar $1.000 millones, pero esto viene en un flujo mensualizado de acuerdo a las recaudaciones. En el momento, y esto es una matemática básica, en el momento en que salió toda la especulación acerca de la utilización de los recursos, la ley había recaudado algo así como $300 millones y ya en ese momento habíamos priorizado más de $585 millones en proyectos, es decir, se había destinado a la reconstrucción más casi el doble de lo que la misma ley había recaudado. Entonces, para tranquilidad... ¿Se anticiparon los recursos? Por supuesto que sí. Entonces, para tranquilidad de todos los ecuatorianos, hay un gobierno responsable, haciendo un manejo también responsable de los recursos y los resultados están a la vista y sobre todo pues en las demandas que están siendo atendidas de la gente que no podían esperar. El gobierno tomó una decisión acertada, inyectó recursos cuando tenía que hacerlo, sabiendo que la ley no iba a generar de la noche a la mañana los recursos. Muy bien, Carlos, quiero agradecerle por su presencia en nuestro programa y sobre todo el país está a la expectativa y darles mucho ánimo en este tiempo que resta, porque se ha hecho mucho, pero aún falta más para tratar de solventar lo que la naturaleza lamentablemente ocasionó acá en el Ecuador. Muchas gracias a ustedes y el mensaje siempre es de esperanza, el mensaje siempre es de optimismo. Como te digo, esto es una oportunidad no solo para aprender en las zonas afectadas por el terremoto, sino aprender a nivel nacional de lo que nos ha ocurrido, sacar las conclusiones más valiosas como país. Ojalá después de esto podamos tener un documento que llamemos Lecciones Aprendidas después del terremoto del 16 de abril del 2016 y seamos como nación un país más preparado, más fuerte, con mejores protocolos para actuar ante esta eventualidad. No quiero ser fatalista, pero creo que debemos aceptar que por la naturaleza geográfica y las condiciones morfológicas del país debemos aceptar a vivir en un país sísmico y tenemos que plantear justamente todas estas medidas para que en el futuro no tengamos que lamentar, ojalá, ni una sola muerte. Muy gentil a Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción. Hemos hecho un importante análisis y una evaluación de lo que ha significado el trabajo del gobierno respecto a la reconstrucción, a la emergencia, a la reconstrucción y a la reactivación económica de esta zona. Gracias como siempre por su atención. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad y les dejamos con un video testimonial de lo que ha hecho el trabajo del gobierno en estas zonas afectadas. Hasta una próxima oportunidad. Los 100 días de reconstrucción han consolidado un trabajo para la reactivación productiva, garantizar una vivienda digna, asegurar la educación y salud de las poblaciones afectadas. Estas son sus historias. Soy madre de 2 niños. El día del terremoto se cayeron algunas paredes de mi casa. Vinieron los del Midubi a inspeccionar la vivienda y nos dieron el bono de $4.000. En una semana ya estaban construyendo. Debido a la demanda de casas afectadas, de personas afectadas, tuvimos que aumentar el personal de nuestra empresa para poder cumplir con las demandas. Un 60%. Mi familia se siente bien, se contenta porque tengo trabajo. Me siento muy orgulloso de ser parte de la reconstrucción de Manabí.
Medio había escuchado yo en la televisión que Ban Ecuador iba a darle una ayuda del 100%. Lo que hice fue dirigirme al banco, pues, hermano. Entonces me puso a la mano de la asesora y me dijo, don Pedro, si usted me reúne estos requisitos hoy día, mañana mismo le damos el crédito. Y a las 48 horas me acreditaron el crédito. Los $6.000, yo muy feliz y contento, hermano. Son un hospital móvil que nos va a estar aquí permitiendo laborar por aproximadamente 2 años hasta que esté construido el nuevo hospital que el Gobierno Nacional va a entregar a esta ciudad. Y eso nos hace sentir bien al saber de que vamos a tener un nuevo hospital donde podamos trabajar. Hemos estado en las buenas y en las malas, sobre todo en este momento de reconstrucción. Historias positivas que se multiplican y construyen encadenamientos solidarios entre nuestros hermanos que nos ayudan a ver con optimismo el futuro. Ecuador no para.